Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos hoy. En Israel se celebró la liberación de las 3 primeras rehenes secuestradas por Hamas, por lo que empezó la primera fase del cese al fuego, un acuerdo frágil con un gobierno israelí aún dividido. Tenemos análisis. Y en Gaza, después de 15 meses de guerra, los bombardeos por fin se acabaron, permitiendo a los desplazados de volver a casa. La población está entre el alivio y la tristeza, nos lo cuenta el periodista gazatí Rami Abu Jamus. Y en Cisjordania ocupada se celebró con mucha emoción la liberación de 90 palestinos que estaban detenidos en Israel, muchos de ellos adolescentes y mujeres encarcelados en detención administrativa desde el 7 de octubre de 2023. Empezó el muy esperado cese al fuego entre Hamas e Israel después de más de 15 meses de guerra en el enclave y más de 47.000 muertos palestinos. En teoría se compone de 3 fases sujetas a que se cumpla lo pactado por ambas partes. Empecemos recordando los detalles. Empezó la fase 1 del acuerdo del cese al fuego, con una duración de 6 semanas. El primer día del cese al fuego, Hamas liberó a 3 mujeres y el 20 de enero, 90 palestinos encarcelados en Israel fueron liberados. En esta primera fase, Israel debe retirarse de las zonas más pobladas del enclave y permitir el retorno de los desplazados. También deben ingresar 600 camiones con ayuda humanitaria por día. Hamas debe liberar a 33 rehenes en grupos consecutivos, con liberaciones cada 7 días. La prioridad son las mujeres y los menores de 19 años. Por su parte, Israel debe liberar a 30 palestinos por cada civil israelí y a 50 por cada mujer soldado en poder de Hamas. El día 16 del acuerdo se prevé que inicien las negociaciones sobre la segunda fase. Sujeta al cumplimiento de la primera, supone que Israel deberá completar su retirada del enclave y Hamas tendrá que liberar a todos los rehenes restantes y a los soldados varones. Los palestinos condenados a cadena perpetua tendrán que ser liberados y el alto al fuego pasará a ser permanente. En la fase 3 se espera que incluya la devolución de todos los cuerpos de rehenes y el inicio de la reconstrucción de Gaza, que podría tomar entre 3 y 5 años, supervisada por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Para analizar estos primeros días de tregua en el lado israelí, conectamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuebarberena. Hola Federico, primero cuéntanos cómo se vivieron la liberación de estas 3 rehenes y qué opina la población israelí sobre este acuerdo. Sí, obviamente la imagen de la liberación de esas 3 rehenes fue recibida con alegría y con alivio por la sociedad israelí, sobre todo al ver que se encontraban con vida y en buen estado de salud. Las distintas encuestas que se han realizado muestran que el apoyo es mayoritario a ese acuerdo de liberación de rehenes, ya sea uno completo que garantice la liberación de todos los rehenes o al menos parcialmente con un cese al fuego temporal en la franja de Gaza, pero la principal oposición a este pacto proviene del ala ultranacionalista del gobierno de Benjamin Netanyahu y también de las bases de estos partidos que rechazan este acuerdo, que lo califican como un acuerdo de rendición frente a Hamas y que pretenden, ya que es inevitable evidentemente esta implementación o al menos esta primera parte de la tregua parece estar en marcha, lo que piden es volver a retomar con más fuerza los ataques en Gaza. Dimitió el ministro de Defensa Itamar Ben-Gvir, quien se oponía a este cese al fuego. Ahora, ¿cómo se encuentra el gobierno de Netanyahu? Sí, con la salida esperada de Ben-Gvir y su partido Poder Judío, el gobierno de Benjamin Netanyahu sostiene una mayoría más ajustada de 62 escaños de los 120 que tiene el Parlamento israelí y en principio Ben-Gvir no se une directamente a las filas de la oposición, por lo que no sería tampoco un escollo para, por ejemplo, las votaciones que se puedan realizar en el Parlamento. Lo que parece haber logrado una vez más el primer ministro israelí Netanyahu es salir de una crisis huyendo hacia adelante, esperando la siguiente crisis, porque todavía
todavía quedan temas sensibles por tratar, como por ejemplo sancionar una ley sobre el reclutamiento de los judíos ultraortodoxos y principalmente avanzar, si se avanza, mejor dicho, hacia las fases 2 y 3 del acuerdo de tregua con Hamás. Por eso es que se habla de una tregua tan frágil, también porque en esas siguientes fases lo que se negociarán son puntos mucho más sensibles para ambas partes. Israel tendría que acceder a un cese al fuego permanente y de alguna manera admitir que el objetivo de destruir completamente a Hamás es inalcanzable. Hamás también se podría haber presionado a ceder el control de la Franja de Gaza y, por ejemplo, incluso para el intercambio, porque Hamás va a exigir la liberación de prisioneros de un mayor perfil que Israel no está dispuesto a liberar. Entonces, depende en gran medida de esas negociaciones que en principio empiezan el día 16 de la tregua y también de lo que puedan realizar los mediadores para blindar este acuerdo y asegurar que se cumpla en su totalidad. Caso contrario, y como ya lo ha indicado Netanyahu, la posibilidad está abierta y es bastante real de que se reanuden los ataques israelíes en Gaza una vez cumplida la primera fase del acuerdo. Y Fede, ¿cómo describir el cubrimiento mediático alrededor de la liberación de estas rehenes que intentan enseñar tanto Hamás como Netanyahu? Sí, la liberación para las tres rehenes fue bastante caótica. Del lado de Hamás, lo que uno puede interpretar que intentó mostrar fue una fortaleza, la idea de mostrar que todavía sigue al mando en Gaza con los hombres armados de las brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, desfilando por las calles y rodeados de una muchedumbre, aunque hay que matizar también un poco que no se trataba tampoco de una multitud. Por otro lado, es transmitir esta idea que intenta realizar Hamás de que las rehenes tuvieron un buen trato, obviando obviamente que estuvieron expuestas a condiciones inhumanas y a un secuestro durante 471 días. Del otro lado, del lado israelí, la herida social por los rehenes es una herida grande, todavía está abierta y el mostrar estos reencuentros, el mostrar esta felicidad supone una suerte de alivio y también lo está intentando capitalizar de alguna manera el gobierno de Benjamin Netanyahu para por un lado también mostrar esto como un logro tanto de su invasión en Gaza como de las negociaciones duras del equipo del gobierno israelí y también por otra parte dejar a un lado lo que venimos contando, que es que dentro del gobierno hay una resistencia al acuerdo por parte de estos sectores ultranacionalistas y que la posibilidad de retomar los ataques en Gaza después de la primera fase es alta y lo que esto implicaría es abandonar todavía al resto de los rehenes por liberar. Gracias, Fede, por tu análisis. Gracias. Vamos ahora hacia Gaza, donde los palestinos están entre el alivio y la tristeza. Muchos desplazados están volviendo a sus ciudades de origen. Ha aumentado fuertemente la llegada de ayuda humanitaria y los precios, aunque aún no han vuelto a la normalidad, han bajado drásticamente en el enclave. Sin embargo, todo se está por reconstruir en Gaza y alrededor de 10.000 cuerpos aún están bajo los escombros, según la Agencia de Defensa Civil del enclave. Además, si bien los bombardeos pararon, varias personas fueron asesinadas por disparos israelíes en Rafah, entre ellos un niño, a pesar del cese al fuego. Hablamos con Ravi Abu Jamuz, periodista palestino que vivía con su familia en la ciudad de Gaza y fue desplazado varias veces hasta llegar a un campo de refugiados de Deir al-Balah. Nos contó cómo se sienten los palestinos en estos primeros días de cese al fuego. Hay un gran sentimiento de alivio, un gran alivio porque ya no hay bombas, ya no hay bombardeos 24/7, respiramos un poco. Desafortunadamente aún hay tristeza, si bien hay una pequeña felicidad por lo que todo se ha acabado, que ya no hay masacres. Aunque hay esta tristeza, la tristeza de haber perdido a gente cercana, de los que permanecen bajo los escombros, de los heridos, de los desplazados que han vivido momentos muy difíciles durante 14 o 15 meses bajo lonas, en carpas. Sabemos que las masacres y los bombardeos
bombardeos se acabaron, pero las condiciones de vida aún son muy difíciles. La ayuda humanitaria empezó a pasar poco a poco, pero no es suficiente. Las necesidades son numerosas, la gente necesita mucha ayuda. Los que perdieron sus casas necesitan carpas. Hemos vivido hambruna y malnutrición, pero en general hay un sentimiento de alivio porque se acabó la guerra. También nos contó la voluntad de los desplazados de volver a casa, aunque esté reducida a escombros. Todo el mundo está a punto de volver a su casa. Nosotros, los desplazados que estamos en el sur de la Franja de Gaza, tenemos problemas para volver. Nos toca esperar una semana, pero los desplazados que se refugiaron en la ciudad de Gaza van a volver al norte y ya se fueron. Quieren saber en qué estado están sus casas, ver si sus amigos y cercanos están bajo los escombros. Para los que ya están enterrados en los patios o en los hospitales, fueron a recuperar los cuerpos para enterrarlos de forma digna. Digne pour voir s'il y a une possibilité de vivre dans sa maison ou pas. La gente quiere saber si hay forma de vivir en su casa o no. Entonces todo el mundo está a punto de irse. Incluso los desplazados de Rafah volvieron y quieren ver cómo está la situación en Rafah. Casi la integralidad de la ciudad fue destruida, así que cada uno quiere ver qué va a pasar. Desafortunadamente la mayoría encontraron su casa destruida y a pesar de eso pasan las noches sobre los escombros de sus casas. Pusieron colchones y lonas, pero al menos sienten que están en su casa. Hay una voluntad fuerte de volver a su casa, aunque esta sea solo escombros. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada, donde en medio del cese al fuego se celebraron las primeras liberaciones de palestinos encarcelados en Israel. La mayoría de ellos son adolescentes y mujeres que fueron detenidos sin cargos en Cisjordania después del 7 de octubre de 2023. Antes de estas primeras liberaciones, 10.400 palestinos estaban en cárceles israelíes, sin incluir a los detenidos en Gaza durante los 15 meses de guerra, según la Sociedad Palestina de Prisioneros. Veamos el informe. Emoción y celebración en Cisjordania. El 20 de enero, tras la liberación de 3 israelíes por Hamas, 90 palestinos retenidos en Israel fueron liberados, la mayoría mujeres y niños. Entre ellos, la periodista Rula Hassani, arrestada el 19 de marzo por incitación en las redes sociales. Otra es Khalida Harrar, activista de izquierda para los derechos humanos y lideresa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, arrestada varias veces, la última en diciembre de 2023, en detención administrativa. Desde 1967 hasta hoy, las condiciones de detención nunca han sido tan duras, ya sea por las repetidas agresiones a los presos y presas, el gas con el que nos rocían constantemente, la mala calidad y cantidad de comida o la política de aislamiento practicada por las autoridades de ocupación. Pasé 6 meses en régimen de aislamiento y ayer mismo salí. Muchos de los presos palestinos denuncian las durísimas condiciones de detención en Israel. Salí del infierno y ahora estoy en el cielo. Hemos salido del infierno. Solían violarnos, golpearnos, dispararnos gases lacrimógenos. Nos contaban con la cabeza en el suelo. De repente entraban en las celdas y nos lanzaban gases. Nos decían groserías. No hay comida, ni dulces, ni sal. No hay nada. Israel es acusado por la ONU de detener arbitrariamente a palestinos. Gracias a su llamada política de detención administrativa, puede retener a personas sin cargos ni juicio. En total, alrededor de 1.900 palestinos encarcelados en Israel podrían ser liberados en la primera fase del acuerdo, la mayoría estando en detención administrativa. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias y sigan con nosotros.